Dios bendiga, amado hermano, a cada uno de ustedes que domingo tras domingo ya tiene la cita con nosotros en este programa Tu Palabra, qué bendición. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad, este nuevo privilegio de poder seguir estudiando las Sagradas Escrituras, porque sabemos que en ella encontramos edificación para el cuerpo de Cristo. Amado hermano, muchas gracias por permitirnos llegar al seno de su hogar y poder pasar este tiempo junto a las Sagradas Escrituras con ustedes. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook en tusonidocristiano.tv. Estamos transmitiendo a través de la página tusonidocristiano.org. Y recuerde que si hay alguien que tiene problemas con las redes o con estar conectado, pues puede marcar el siguiente número de teléfono, que es el 1631-359-8262. 1631-359-8262. Usted marca ese número de teléfono y a través del teléfono podrá escuchar el audio de este programa, Tu Palabra, qué bendición. Ahora sí, ahora mismo en vivo, usted marca ese número de teléfono y podrá compartir con nosotros y recibir lo que el Señor tiene preparado en la noche de hoy para usted. Así que recuerde compartirlo, amado hermano, que eso es cuando pedimos que usted lo comparta, lo que estamos pidiéndole es que sea partícipe de lo que el Señor quiere para su iglesia, para su pueblo, que todos nosotros podamos disfrutar de sus sagradas escrituras. Así que, amado hermano, usted sabe que hemos estado ya trabajando una serie de programas acerca de lo que son las sagradas escrituras, su origen, cómo se propagó, cómo seleccionaron los libros, cómo fueron seleccionados los versículos que hay o el contenido de cada uno de los libros. Y ya hemos trabajado sobre esos temas. Si usted no ha podido eh, tal vez accederlo o verlo en vivo con nosotros, no se preocupe porque puede buscarlos ahí mismo en Facebook. Usted busca y va a encontrar las transmisiones, o si no, puede ir a YouTube. En YouTube busca el canal de Tu Sonido Cristiano y dentro del canal de Tu Sonido Cristiano va a encontrar los videos de las transmisiones que el Señor nos ha permitido trabajar. Así que, amado hermano, muchas gracias por estar conectados, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por darnos este privilegio de poder llegar a su hogar. Y que tenemos ya por ahí a Maribel Rivera, tenemos a De Animados, amados hermanos, Dios le bendiga muchísimo y gracias por compartir con nosotros este momento. Eh, y como bien habíamos dicho ya la semana pasada, vamos a estar hoy trabajando el tema de qué se trata la Biblia. Hemos visto cómo a través de estos estudios pasados, cómo a través de la historia, la Biblia ha tenido, por decirlo así, su encontronazo, o su tal vez oposición a que las Sagradas Escrituras puedan llegar a los distintos lugares. Eh, Hemos visto cómo Dios, Jehová, se lo ha tenido que, por decirlo así, ingeniar para que la escritura como quiera llegue a donde es necesario que llegue y que llegue en el idioma nativo que habla el corazón de cada persona. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios que lo que hace es que incluye a todo ser humano y su corazón y su deseo es que todo ser humano proceda al arrepentimiento. Por tal razón, una manera de poder hacer eso, de que las personas puedan entender lo maravilloso del amor de Jehová Dios, es que puedan entender las Sagradas Escrituras a su mano en su idioma natural. Y como mencionamos, hemos tomado y hemos trabajado todos estos temas, pero entonces viene la pregunta, ¿por qué ha sido tan importante las Sagradas Escrituras? ¿Qué pasa con ellas que se busca siempre la manera de que la Sagrada Escritura llegue a todo lugar? ¿Qué ha pasado con la Sagrada Escritura? ¿Por qué este libro, siendo un libro tan antiguo, hoy por hoy sigue siendo el más vendido? No ha pasado de moda.
Este libro todavía sigue llegando a distintos lugares, se sigue trabajando con él. ¿Y por qué ha tenido tanto impacto en la humanidad? Este libro, conocido como las Sagradas Escrituras o la Biblia, pues de eso lo podemos contestar cuando entonces hacemos un acercamiento a las Sagradas Escrituras y podemos encontrar el mensaje principal de las Sagradas Escrituras. ¿De qué tratan las Sagradas Escrituras? De eso es lo que vamos a trabajar en la noche de hoy. Así que, amado hermano, siga conectado, siga compartiendo. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar todos unidos. Carlos Omar, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Así que vamos a comenzar de lleno sobre el tema de qué tratan las Sagradas Escrituras. Yo siempre he dicho que para nosotros poder entender, no importa el tema que estemos trabajando, el porqué de las cosas, debemos buscar el principio de las cosas. Cómo salieron las cosas, por qué. Y eso lo encontramos nosotros. Si queremos saber de qué trata la Sagrada Escritura, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ir al principio de las cosas. ¿Y cuál es el principio? El primer libro, Génesis, capítulo 1. Y el versículo 1 comienza y nos da la clave de qué trata la Sagrada Escritura desde el inicio. Ese primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que el personaje principal de las Sagradas Escrituras, ¿quién es? ¿Quién es el que está teniendo acción ahí? Jehová Dios, que fue el creador de los cielos y la tierra. Así que ya sabemos por decirlo así, del saque, que el tema principal va a dirigirse alrededor de Jehová Dios. Y me gusta este verso porque tras que afirma grandes verdades, me presenta a un Dios creador, o sea, un Dios que está activo, que está moviéndose, desarrollando algo. Y amado hermano, si usted en algún momento de su vida ha tomado la decisión de hacer algo, usted ya en su pensamiento ya sabe cuál va a ser el final de eso que usted está haciendo. Cuando si usted trabaja, si usted es alfarero, si usted trabaja con prendas, con joyas, si usted trabaja desarrollando cualquier tipo de documento, usted sabe que para que ese documento tiene tiene un propósito principal. Usted sabe que esa joya o esa prenda que usted está elaborando, usted ya la ha visto en su interior de cómo va a quedar desarrollada. Así que tiene un propósito y tiene un final en el que usted podrá después deleitarse y decir, alcancé lo que estaba buscando. Así que si Jehová Dios crea los cielos y la tierra, es con un propósito y ya él tenía en su pensamiento cuál iba a ser el resultado final de esta creación, el por qué y el para qué de esta creación. Así que teniendo esto en mente, nosotros tenemos que estar claros de que hay un propósito eterno desde que Jehová Dios comienza a crear los cielos y la tierra. Y él tiene un plan estipulado de antemano hacia el cual quiere dirigir su creación. Ahora, habiendo aclarado esto y haciendo esta pequeña pausa de ese primer versículo que podríamos estar mucho tiempo trabajando sobre él, después vemos, si seguimos leyendo estos primer capítulo de Génesis, vemos que después de hacer las plantas y los animales, entonces Jehová Dios creó a Adán y Eva, estos primeros seres humanos. Y si vamos a Génesis 1:26, vemos el pasaje que dice, entonces dijo Jehová, hagamos al hombre, y vea este detalle muy importante, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, que Jehová Dios crea al hombre
con un propósito. Dice para que se señoree sobre toda la demás de la creación. Y llama la atención ese gran detalle que comenzando Jehová Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea que algo que distingue a los humanos de los seres, que distingue a los seres humanos de los animales, es que Jehová Dios le dio cualidades semejantes a las de él mismo. Y entre ellas podemos señalar la libertad de elección. Por tal razón, los seres humanos, Adán y Eva, eran entonces responsables de sus actos, porque tenían la libertad de elegir. Él no creó máquinas, él no creó una planta, que la planta, no, los seres humanos no somos como la planta, que la planta usted la siembra, ella crece y sigue creciendo y da frutos y luego muere. Y es como automático, algo que se sabe que es ese proceso y ya. No, él deposita en los seres humanos esta libertad de elección, que es una similar a la que Jehová Dios tiene. Y por este motivo, los seres humanos somos responsables de nuestros actos. Y en resumidas cuentas, cuando vemos este primer capítulo, vemos que si los seres humanos seguían las instrucciones, o sea, Adán y Eva, seguían las instrucciones de Dios, serían los parientes de una familia humana mundial. Y esta familia humana mundial disfrutaría de una vida perfecta y llena de paz en la tierra. Déjame decirle que esa vida perfecta y llena de paz en la tierra era lo que Jehová Dios había pensado y diseñado originalmente. Ahora, ¿y entonces por qué nosotros vivimos todo lo que estamos viviendo? Pues continuemos entonces en Génesis. Vamos al inicio de cómo se desarrollan las cosas. Entonces nosotros podemos ver, si continuamos la lectura del Génesis, que un ángel caído del reino celestial y toma la forma de una serpiente. Y aquí, antes de continuar, rápido hay que señalar quién puede ser esta persona. ¿Por qué? Porque este ángel caído del reino celestial que toma forma de serpiente, lo que hace es que se aprovecha del ser humano y lo engaña. O sea, tengo que identificar quién es esta persona que está engañando. Y fácil, las escrituras siempre nos dan la respuesta a cada una de nuestras interrogantes. Si vamos a Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9, podemos darle nombre a esta serpiente. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Serpiente antigua, esta serpiente del inicio. Y rápido continúa diciendo que se llama Diablo y Satanás. Así que ya podemos ponerle nombre a esta serpiente, este ángel caído del reino celestial. Se llama Diablo y Satanás. Y vea claramente como el Apocalipsis menciona la función de Satanás. El versículo 9 dice, el cual engaña al mundo entero. La función de Satanás es engañar a toda la humanidad. Y Satanás, su significado literal es un opositor, el que se opone a algo. Así que Satanás, oponiéndose al propósito eterno de Jehová Dios, aún desde ese reino celestial, se aprovecha del ser humano y hace su trabajo. ¿Qué es lo que hace? Lo engaña. Así que Satanás engaña a Eva diciéndole, en resumidas cuentas, si usted lee Génesis capítulo 3 del 1 al 7, lo puede ver. En resumidas cuentas, Satanás lo que está diciéndole es, mira Eva, a ti te va a ir mejor sin la guía de Dios, o sea, desobedeciéndole. No le hagas caso a lo que él te dijo, todo lo que él te está diciendo es una creación para que tú sigas esclavizado
ante su reinado, diría él, me imagino él haciendo así, siga esclavo a su reinado, porque él lo que quiere es dominarte. Si tú tomas del fruto, serás como Dios. Y comienza a trabajar ese pensamiento en la mente de Eva. Y vamos a tal vez a traspolarlo en el tiempo de que usted y yo vivimos hoy. O sea, el engaño que Satanás le hace a Eva es diciéndole, si comes de este fruto serás igual que Dios. Y si algo o alguien es igual a Jehová Dios, es una persona que que tiene soberanía, es una persona que puede tener control de todo. Y vemos nosotros hoy en día que la humanidad siempre va, como decimos allá en Puerto Rico, la humanidad siempre va en boca buscando cómo hacer lo que le dé la gana. Y ese fue el pensamiento que plantea Satanás entonces en Eva, diciéndole, serás igual que Dios, así que te va a ir mejor desobedeciendo lo que te dijo, porque vas a vivir de una manera libre. Adán y Eva entonces le hacen caso a Satanás y podemos decir que se independizan de Jehová Dios, sabiendo que Jehová Dios fue su creador. Ahora, debido entonces a toda esta mala decisión, nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, perdieron la oportunidad de poder vivir para siempre y lo que hicieron fue que transmitieron al resto de la humanidad el pecado, la imperfección y la muerte. Así que, ¿pero cómo es eso? Pues mire, vayamos entonces a Romanos 5:12. En Romanos 5:12, perdón, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que ese pecado de Adán y Eva, por ellos entraron y por consecuencia todos caímos dentro de ese pecado. Lo que me impresiona es rápidamente, usted ve, como mencionamos en Génesis 3, del 1 al 7, usted ve la historia de cómo se da esta dinámica del pecado del hombre. Pero rápidamente en el versículo 15 vemos cómo Dios expresa su intención en arreglar la situación y darle a los hijos de Adán la vida eterna. O sea, Dios no es un Dios que se queda de brazos cruzados esperando que todo pase, a ver qué va a ocurrir, a ver si me dan la oportunidad. No, vemos a un Jehová Dios que es un Jehová Dios proactivo, buscando la manera de que sus propósitos se cumplan. Y en este versículo 15 de Génesis capítulo 3, está entonces Jehová Dios hablándole a la serpiente, recuerde, a Satanás, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, no solamente Dios se queda viendo, sino que plantea, ok, esto fue lo que ocurrió, pues vamos a trabajarlo así. Nosotros tenemos que buscar la manera, con la dirección de Jehová Dios, de que todo lo que ocurre en nuestra vida, poder desarrollar un plan de acción y vamos a trabajarlo así. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que todo ocurra y que todo llegue. Tenemos que ser proactivos siguiendo el ejemplo de Jehová Dios. Ahora, Dios declara que una descendencia, en este versículo 15, o sea, una persona en particular, destruiría a Satanás y eliminaría el sufrimiento que tantos mismos Satanás como Adán y Eva habían causado. Jehová Dios da su promesa de restauración por medio de una persona. Ahora luego, tal vez alrededor de unos 2000 años,
Vemos entonces la historia de un gran hombre y vemos cuando Jehová Dios, le dice a Abraham que dicha persona, o sea, esta persona prometida, vendría de su descendencia o familia y sería una persona para la cual todos los habitantes de la tierra recibirían bendiciones. Y vayamos entonces a Génesis capítulo 22, versículo 18, y vemos esa promesa de Jehová Dios, diciéndole a Abraham, en tu simiente benditas serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, coma, y me llama la atención, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, que el pecado entra al hombre por desobediencia a lo que Jehová Dios dijo, y por medio de un hombre llamado Abraham, todas las naciones serán benditas, porque éste sí obedeció la voz de Jehová. Usted quiere ser de bendición para su familia, usted quiere alcanzar grandes proyectos y propósitos en su vida, sea como Abraham, y que Jehová pueda decir, por cuanto obedeciste a mi voz, te entrego esto. Ahora, luego de esto, nosotros podemos identificar al nieto de Abraham, o sea, Jacob, cuando él se muda a Egipto, y estando allí en Egipto, es donde va creciendo y desarrollándose el pueblo de Israel. Posteriormente, cuando el pueblo sale de Egipto, Dios le da leyes por motivos de poder guiarlos y protegerlos. Por inspiración divina, Moisés le dijo que Dios les enviaría otro profeta y que dicho profeta sería la descendencia prometida. Vámonos entonces a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Y está Jehová Dios diciéndole a Moisés, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, o sea, de entre ustedes, como tú, o sea, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Vea cómo Jehová Dios está presentando ya a este profeta, a esta promesa que Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Está diciendo que será uno como tú, como ustedes, uno de sus hermanos, uno del pueblo de Israel, y en ese pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Será entonces un profeta obediente que está recalcando la obediencia y el sometimiento a Jehová Dios. Y me gustaría hacer entonces un paréntesis en la historia y poder brincar al tiempo de Jesús cuando vamos a Juan capítulo 12, versículos 49, donde vemos el cumplimiento de esto. Juan capítulo 12, versículo 49, dice Jesús hablando, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre, el que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vea cómo entonces Jesucristo mismo cumple el señalamiento de esta profecía. En Deuteronomio está Jehová Dios diciendo, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Y en Juan 12:49 Jesús está diciendo, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre, el que me envió, o sea, el que envió ese profeta, él me dio mandamiento de lo que voy a decir y de lo que voy a hablar. Volviendo a la historia, entonces, en Deuteronomio 18:18, podemos ver que unos tal vez 4 siglos después de este evento en que Moisés está siendo utilizado por Jehová Dios para dar esta profecía,
Vemos entonces, 4 siglos después, Dios diciéndole a David que la descendencia de la cual se había prometido tendría un gobierno que duraría para siempre. Vamos entonces a ver en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. 2 de Samuel 7, del 12 al 16. Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. O sea, está Jehová Dios diciéndole a David, después que tú hayas cumplido todo lo que yo tengo preparado para ti y hayas muerto, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre. Y recuerde lo que vimos en Juan 12:49, cuando Jesús está diciendo, no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y yo quiero que usted ponga en perspectiva lo que está ocurriendo. Hay una promesa de un Mesías aún ya desde Génesis 3, versículo 15, reconfirmada en Abraham. Y vemos aquí entonces que está Jehová Dios diciéndole a David, ok, sí, pero ¿quién era David? David fue un hombre al cual Dios utilizó, que por medio de él fue el momento de mayor alcance y crecimiento del reino entero de Israel. O sea, Dios le está dando esta promesa de que este reino será eterno y dominará sobre la tierra al hombre que hasta el momento había tenido el reino más fuerte y de mayor alcance en la historia. O sea, en otras palabras, David, si lo que tú estás viendo y lo que estás disfrutando del alcance de tu reino hasta el momento, tú consideras que es grande, prepárate para que veas y disfrutes lo que viene. Y es que vemos siempre en la historia a un Jehová Dios activo, buscando la manera de llevar a cabo su plan y llevando las cosas a un nivel que nosotros jamás y nunca entendemos ni podremos alcanzar a entender, de una forma que nosotros ni sospechamos. Tan es así, tan fuerte caló eso en la vida de David, que en Salmos 89, 3 y 4 está presentado esto diciendo, hice pacto con mi escogido, Jehová Dios. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Está Jehová Dios, este salmista escribiendo este momento en que Jehová Dios hace pacto con su escogido, con David, diciéndole, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y después esa frase Selah, que lo que significa es pausa, descanso, medita en esto. Dios le está dando esto a una persona que ya mencionamos, el alcance de su reino. Y Jehová le está diciendo, te lo dije, medita en esto, porque esto es lo que viene para ti. Ahora, esta descendencia lo fue
el Mesías, el libertador nombrado por Dios para libertar la humanidad y convertir la tierra en un paraíso. Dios siguió revelando distintos datos sobre el Mesías por medio tanto de David y otros profetas. Y queremos entonces comenzar a señalar algunos de estos datos que Jehová Dios fue revelando a través de la historia. Y vemos, por ejemplo, en Miqueas 5, versículo 2, donde dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que a través de Miqueas, Jehová Dios profetiza que el Mesías nacería en Belén. Y luego vemos entonces que por medio de Daniel, Jehová Dios profetiza varias cosas, y una de ellas es que lo matarían. En Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea que vemos en Miqueas, a través del profeta Miqueas, que este Mesías nacería en Belén. Vemos por medio de Daniel que este Mesías lo matarían. Pero es que me encanta porque por medio de Daniel también Jehová Dios profetiza que lo resucitaría y lo nombraría rey en el cielo. Y esto entonces lo podemos ver en Daniel 7, 13 y 14. Daniel capítulo 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nacería en Belén, lo asesinarían, iba a ser levantado y iba a ser rey. Y también en Daniel 2:44 se menciona que su reino reemplazaría todos los dominios y reinos de la tierra. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así que vemos entonces a través de los profetas que Jehová Dios levanta, que nacería en Belén Efrata, que lo mataría. Sin embargo, Jehová Dios lo resucitaría y lo nombraría rey en el cielo. Y no solamente eso, sino que su reino reemplazaría todos los dominios y reinos de la tierra. Así que hemos visto hasta este punto que la historia bíblica lo que va resaltando es que el hombre tenía una relación con Jehová Dios por medio de la intervención del opositor, o sea, el diablo Satanás. Esa relación es quebrantada. Por lo tanto, entra la muerte y el pecado en la humanidad. Pero rápidamente Jehová Dios, en el capítulo de Génesis 3, versículo 15, levanta señal diciendo, esto yo lo voy a arreglar. Y comienza entonces a través de la historia a presentar lo que ha de venir el Mesías prometido.
Y vemos entonces cómo a través del resto de la historia, tal vez del Antiguo Testamento, todo va apuntando a este Mesías que habría de nacer y a este Mesías que habría de cumplir las promesas que Jehová Dios le dio a su pueblo. Sabemos que el mensaje de las Escrituras desde el inicio es que el hombre por su libertad de elección, se apartó de Jehová Dios, pero Jehová Dios elaboró un plan desde el inicio. No se quedó con los brazos cruzados, sino que fue tras la reconciliación del hombre con él. Y antes de continuar, quisiera dar saludos. Por ahí tenemos a la hermana Yasmín Reyes, Dios te bendiga mucho. Tenemos a María Ruiz, Rosa Rodríguez, Félix López, Delia, Olga Villeda, José Ferrer, Ruth López, Panchi Rodríguez, Amparo Torres, Pastor José Vázquez, Pastora Cecil Rivera, Juan Gómez, Helen Santos, Nereida Lozada, Pastor Carlos Matamoros, Dios le bendiga mucho. Lucas Claudio, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros conectados. Y hablábamos de que Jehová Dios elaboró un plan y por a través de la historia del Antiguo Testamento todo lo iba dirigiendo y señalando a ese propósito eterno que vendría. Ahora, luego de tal vez unos 7 siglos después de que Miqueas escribiera la profecía, hubo cumplimiento de esta misma profecía. Jesús el Mesías nació en Belén. En Lucas 2, del 4 al 7, las Sagradas Escrituras dicen, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, que lo que Jehová Dios dice y promete se cumple. A veces nosotros consideramos o pensamos que Jehová Dios me dijo algo, ha pasado mucho tiempo, Jehová Dios cambió de parecer, ya esto no se va a dar, ya todo esto terminó, esa inspiración o ese impulso que tenías quizás se detiene porque todo esto ha transcurrido tanto tiempo y no he visto cumplimiento de ello. Permítame decirle que a través del registro bíblico, las promesas de Dios tienen cumplimiento. Y tienen cumplimiento en su tiempo y en su espacio, no en el que nosotros deseamos tener o verlo. Y entonces, al cabo de 30 años, la profecía de Daniel también tuvo cumplimiento. Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo de modo que la descendencia, el tan esperado Mesías, llegó en el tiempo predicho. Esto lo podemos ver en Lucas 3 y vamos a brincar al verso 21 y 22, donde dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que luego de este evento único, singular, que marca la historia, comienza Jesús a declarar el mensaje que el Padre le había dado, las buenas nuevas del reino de Dios. Y vemos en Lucas capítulo 8, versículo 1, que dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios
y los 12 con él. Ya, Jesús estaba claro de cuál era su propósito en la tierra. Jesús estaba claro de a qué había venido. Por lo tanto, no perdió tiempo, esperó el momento indicado y comenzó a trabajar en lo que había sido destinado. Así que tal como se había profetizado, Jesús fue una persona bondadosa y tierna que se preocupaba sinceramente por los demás. Esta profecía la podemos ver en Isaías 42, versículo 1 al 4, donde dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se recuerdan lo que acabamos de leer en Lucas? He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mire esto, no gritará, ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esto me presenta un panorama de un Mesías que lo que demostró en todo tiempo fue el propósito inicial de Jehová Dios el Creador. Un propósito de amor, de ternura, de bondad, de misericordia. Así que si nosotros hemos sido llamados a llevar el evangelio de Jehová Dios, debemos aprender a hacerlo como Jesús lo hizo, con amor, con bondad y con misericordia. Ahora, sin importar de que Jesús fue un hombre perfecto, sin importar que fue temeroso de Dios, Jesús tuvo enemigos que terminaron matándolo. Ahora, pero su muerte fue la ofrenda perfecta que nos permitiría recuperar lo que Adán y Eva perdieron. La muerte de Cristo Jesús lo que nos permite a nosotros es reobtener la oportunidad de vivir para siempre en un paraíso. Primera de Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Este primer hombre Adán era un alma viviente. El postrer Adán, haciendo referencia a Jesús, espíritu vivificante. Adán fue un alma viviente que por causa del pecado alcanzó la muerte. Pero este segundo Adán es un espíritu que da vida al alma. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17 continúa diciendo: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando nosotros a veces leemos, y fue algo que confundió al pueblo de Israel, de que venía este Mesías a hacer justicia, pensaban que era hacer justicia de este reino de Israel que había sido torturado y había sido hundido y sumergido. Pero de la justicia, el propósito inicial del Mesías no era ese. El propósito inicial del Mesías era hacerle justicia al hombre, al ser humano. ¿Justicia de qué? De que por influencias de Satanás, el opositor, cayó en pecado y de la gracia de Dios. Pues Jehová Dios desarrolló un plan. ¿Para qué? Para que entonces el ser humano se le hiciera justicia y pudiera restaurar su relación con Jehová Dios. Romanos 5:18
Continúa diciendo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya no habrá muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí vemos el propósito y a qué vino Cristo Jesús. Ahora, no solamente Cristo Jesús fue muerto para esto, sino que resucita. Y al resucitar se le aparece a más de 500 de sus discípulos y les dio a sus seguidores el mandato ¿de qué? De hablar acerca de él y su reino a gente de todas las naciones. Y lo vemos en la Gran Comisión en Mateo 28, 19 y 20, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú vas, y esto es algo que siempre tengo que recalcar cuando se habla de la Gran Comisión. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es para aquellos que deciden ir a hacer discípulos a todas las naciones. Esa promesa es a aquellos que toman la decisión tal vez de dejarlo todo y dejar sus comodidades para ir a llevar el Evangelio. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como resultado de esta gran comisión que Jesús le da a los discípulos, el cristianismo siguió propagándose a través de la historia. Ahora ya para finales del siglo I, Jesús resucitado le revela con símbolos al apóstol Juan lo que sucedería en el futuro. Tal como Juan escribió en Apocalipsis 13 y 17, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17, ahí vemos que ni aun los enemigos de Dios, ni los falsos profetas serán capaces de impedir que se cumpla el propósito divino para la tierra y la humanidad. El propósito que Dios tiene para la tierra y la humanidad ha de cumplirse sin importar nada. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que la humanidad esté atravesando, el propósito y plan divino de Jehová Dios se va a cumplir. Tenga usted la certeza de que lo que viene es el cumplimiento del plan divino de Jehová Dios. Véalo cómo a través de la historia y el registro bíblico, todo el tiempo las promesas de Dios han ido cumpliéndose cada una y todas han apuntado ¿a qué? Al Mesías. El Mesías viene, hace cumplimiento de su propósito y luego en Apocalipsis está los detalles del fin de los tiempos y usted póngale el sello de que eso ha de ocurrir. Si ya Jehová Dios lo ha demostrado que lo que promete lo cumple en su tiempo perfecto. Ahora, vayamos entonces a Apocalipsis 20, versículo 10, para que vea que este cumplimiento de este propósito divino es para toda la tierra y toda la humanidad. Dice, y el diablo, que ya vimos ahorita cuál es su trabajo y su misión, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que este Satanás que vemos en Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 7, con una aparente victoria de que pudo desligar al ser humano de Jehová Dios, aquí vemos su final. ¿Y cómo lo vemos? Destruido. ¿Por qué destruido? Porque el Mesías prometido vino y cumplió su propósito. Y a raíz de todo esto, vemos entonces que toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo escucharía las buenas nuevas del reino. Y voy a repetir esta frase y usted piensa en los programas anteriores que hemos trabajado acerca de la Biblia, de cómo ha sido la propagación, esas historias que vimos de cómo llegó a distintos países. La entrevista del domingo pasado de lo que la iglesia está haciendo con las Sagradas Escrituras. Tenga en cuenta eso y ahora escuche esta frase. Toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo escuchará las buenas nuevas del reino. Ahora toma color todo lo que hemos hablado a través de estos programas. Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amado hermano, el Evangelio va dirigido desde los inicios a toda tribu, toda lengua y a toda nación. El pueblo de Israel es un pueblo privilegiado porque fue seleccionado ¿para qué? Para revelar al Mesías, para revelar los propósitos eternos de Jehová Dios. Sí, pero ese evangelio, esa promesa del Mesías, no se circunscribe solamente a ese pueblo. Esa promesa del Mesías es abierta a toda la humanidad, para todo aquel que desea abrazarla y acercarse a Jehová Dios. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y nosotros vimos quién creó eso. Comenzamos el programa haciendo señas en Génesis capítulo 1, versículo 1. Por tal razón, de este modo la tierra llegaría a ser un paraíso, según Apocalipsis capítulo 21. Y todos los que desearan hacer la voluntad de Él, vivirían en Él. Y recalcamos, todos los que desearan hacer la voluntad de Él. Recuerda que el pecado entró por desobediencia y Jehová seleccionó a un obediente para que por medio de él fueran benditas todas las naciones. Y el Mesías que cumplió toda una y cada una de esas profecías y esos propósitos específicos de Jehová Dios fue quien uno obediente a la voluntad del Padre. Amado hermano, la clave del Evangelio está en la obediencia a Jehová Dios. Hay personas que
A veces se me han acercado y me han preguntado, ven acá, ¿qué pecado es mayor? ¿Qué pecado es menor? Eh, ¿Cómo tú resumirías el pecado? ¿Cómo se puede trabajar este tema? La respuesta siempre es la misma. Pecado es desobedecer a Jehová Dios. Todo lo que sea desobediencia a Jehová Dios es pecado. Ahora, ¿acaso este mensaje de la Sagrada Escritura no son buenas noticias? ¿Acaso este mensaje de la Sagrada Escritura no es uno que le da identidad al ser humano? ¿No es un mensaje que le da fortaleza, foco y dirección a las personas? ¿Acaso el Evangelio que disfrutamos en las Sagradas Escrituras no provee salvación y vida eterna para la humanidad? Por eso es que la Sagrada Escritura sigue siendo hoy por hoy el libro más vendido en el planeta Tierra. Por eso es que sigue siendo hoy por hoy uno de los libros con el que más se trabaja en el planeta Tierra. Y se trabaja en distintas formas, como vimos en los en los programas anteriores. ¿Por qué? Porque no es cualquier libro. Es la palabra de Jehová Dios, diciéndole el plan y el propósito que Él tiene con la humanidad. Y cuando decimos humanidad, eso lo incluimos a usted, a mí y a los que nunca han escuchado acerca del Evangelio. Me gustaría culminar el estudio presentando la letra de una canción de Steve Green que se titula Tienen que saber, para que nosotros entonces podamos analizarnos. Y en su canción él dice, cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad llenos de temor, risas esconden su aflicción que solo Cristo puede ver. Él nos llama a nosotros, la iglesia, a brillar en un mundo de confusión. Nada igual, nada iguala el llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo están. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el terror. El refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Lo tienen que saber. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestra vida dar. Tienen que saber del amor de Dios. Nosotros como iglesia no podemos perder la perspectiva de para qué estamos aquí en la tierra. Jehová Dios nos creó, nos hizo, nos dio el privilegio de escuchar su palabra, nos dio el privilegio de que nosotros, nuestro corazón, se acercara y abriera y aceptara el mensaje del Evangelio. Pero Dios nos dejó aquí en la tierra. Bien hubiese sido y fácil que me convertí y el pasaje rapidito para el cielo y me desconecto de todo lo que he vivido. Sin embargo, Jehová Dios nos ha dejado aquí en la tierra por un tiempo determinado por Él. Ahora, ¿para qué me ha dejado aquí en la tierra? Para que yo vaya al resto de la humanidad y de su mensaje. Porque ese cumplimiento de que toda tribu, toda lengua, toda nación, todo pueblo tienen que escuchar de su mensaje, la forma de lograrlo y alcanzarlo es que la iglesia se movilice hacia ese propósito. Así que nosotros como iglesia tenemos el reto de acercarnos a las sagradas escrituras y cumplir los propósitos que Jehová Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el evangelio sea y siga expandiéndose y propagándose. Muchas gracias por estar con nosotros en esta hora.
Esperamos que haya sido de bendición para su vida y que hayan podido disfrutar del mensaje, el tema principal de lo que son las Sagradas Escrituras. Y queremos saludar, tenemos por ahí Albert Rivera, Carlos Torres, Pastor San Barrio Nuevo. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por estar conectados. Tenemos a Olga Villeda por ahí también. Así que, amado hermano, Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y sabe que tiene una cita con nosotros los domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. Estamos aquí estudiando la palabra del Señor sin temor alguno, acercándonos a la Sagrada Escritura con reverencia y de la manera correcta debemos acercarnos a ellas. Karen Avilés, Dios te bendiga muchísimo. Pablo Lozada, el gran Pablito, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y amado hermano, la semana que viene hemos, hemos trabajado las Sagradas Escrituras. Hoy vimos el tema principal de las Sagradas Escrituras y la semana que viene vamos a tocar el tema el Dios verdadero. Así que no se lo pierda, que vamos a estar hablando acerca de el Dios verdadero. Dios le bendiga muchísimo, le damos gracias a cada uno de ustedes, los amamos, los bendecimos y hasta la próxima semana.